Hola, buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a una noche de vencedores. Esta noche vamos a tratar el tema de los enemigos del creyente. ¿Cuáles son los enemigos a los que nosotros como cristianos nos enfrentamos? Pero antes de entrar en tema, quisiera que entonáramos una hermosa alabanza a nuestro Señor. Nos acompaña mi hermano Toño y mi hermano Jonathan. Te invito a que tú desde tu casa, hermano, cierres tus ojos. Vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza. Espíritu Santo, quiero que vuelvas como aquella vez que unidos todos esperaban la hermosa presencia del Pentecostés. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Espíritu Santo, quiero que vuelvas a mi vida otra vez. Yo quiero sentir esos ríos correr por mi cuerpo otra vez. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Espíritu Santo, quiero que vuelvas a mi vida otra vez. Yo quiero sentir esos ríos correr por mi cuerpo otra vez. Sí, Señor, te damos gracias. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Gracias te damos. Yo te bendigo, hermano, que estás viendo, que estás escuchando la palabra esta noche. Te animamos a que te quedes con nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a hablar, el que nos va a guiar. A Él le pedimos que esté en cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les comentaba, vamos a tener un tema
que se llama Los enemigos del creyente. Nosotros como cristianos tenemos tres enemigos, que es la carne, el mundo y el diablo, ¿no? Que es el principal enemigo. Vamos a dejar la palabra aquí a mi hermano Jonathan. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Aquí estamos, te damos gracias, tú que estás conectado el día de hoy con nosotros. Rápidamente quisiera que viéramos una cita, Efesios capítulo 2, versículo 3. Si tú estás en casa, recuerda anotar todos los textos, igualmente buscarlos también en tu casa. Es muy importante que nosotros como varones haya búsqueda de la palabra, haya lectura de la palabra, haya un tiempo devocional en nosotros para que nosotros podamos conectarnos con el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra es lo que nos ayuda, lo que nos alimenta, lo que nos sostiene y lo que nos transforma. Si nosotros no leemos la palabra, no hay forma de que nosotros podamos combatir al enemigo y podamos combatir estos enemigos que en nuestra vida como varones son muy latentes. Uno de ellos es la carne. Decía, hay un dicho muy viejo que dice que tu peor enemigo eres tú mismo. Sí, nosotros como varones, el enemigo más fuerte que se nos pueda presentar puede que pareciera que es el diablo, puede parecerse que es el mundo, pero te voy a decir algo: el enemigo más fuerte es la carne, porque la carne es algo que está arraigado en nosotros, son costumbres que se han quedado en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros vemos que en la palabra de Dios nos muestra que hay tres tipos de enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Para que nosotros podamos alcanzar victoria es vital que estemos conscientes en el Señor Jesucristo que cada uno de estos enemigos intenta evitar que nosotros podamos crecer en la palabra. Estos enemigos tratan de evitar que nosotros podamos buscar más de su palabra, que nosotros podamos a realizar un cambio en nuestra vida, que en nosotros haya un avivamiento, haya un renovar. Estos tres enemigos de eso se encargan, este es su propósito, y nosotros, para nosotros es importante discernir qué tipo de tentación o prueba estamos afrontando. Muchas veces no entendemos como varones cuáles son las pruebas o las tentaciones que se presentan de la carne, ¿no? Por ejemplo, hay una historia muy mencionada entre las iglesias. Decían que había un hermano que se iba a la cantina por las noches a sentarse, y que en una vez se encontró con un amigo al que le había predicado y se le queda viendo, y le dice: oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues si tú eres cristiano, apenas me predicaste. Sí, pero es que yo vengo a vencer al diablo, he venido a vencer las tentaciones, y por eso estoy aquí sentado en el bar, aunque los demás están bebiendo y tengo deseo, no lo hago porque yo así venzo al enemigo. Y muchas veces tomamos actitudes incorrectas, tomamos a juego, tomamos a broma, o tomamos muchas veces a la ligera. Que las tentaciones desafortunadamente no son algo externo o ajeno. Las tentaciones están arraigadas a la carne, están arraigadas a nuestras costumbres, están arraigados a nuestra forma de vivir. Nosotros llevamos, cuando aún no nos acercábamos a Cristo, llevábamos una forma de vida con costumbres, con situaciones, con vicios que en nosotros se quedó arraigado de esto, que en nosotros se quedó programado, por así decirlo, se quedó marcado. Y muchas veces esto mismo nos vuelve a buscar cuando empezamos a buscar el camino de Dios. Estas tentaciones, estas costumbres, estas debilidades empiezan a brotar en nosotros. Empieza a haber entonces en nosotros una lucha de querer hacerlo mal otra vez, que nosotros ya hemos recibido el nuevo nacimiento, ya hemos creído en el Señor, pero seguimos todavía batallando con costumbres. Puede ser que haya tentaciones en nuestra vida con referente al alcoholismo,
Puede ser que en nuestra vida haya tentaciones de la carne con referente a alguna adicción, algún vicio, inclusive la adicción que entre los varones es muy común desafortunadamente, la adicción a la pornografía, adicción a imágenes que perturban nuestra mente. Desafortunadamente, como varones no sabemos enfocar o no sabemos discernir cuando realmente alguna tentación está propiciada por la carne o es una prueba simplemente que hay que pasarla. Dice la palabra de Dios, decía Pablo, resiste al diablo y él huirá. Y más adelante nos dice, pero huye de las tentaciones. Y desafortunadamente a veces hacemos lo contrario como varones. Queremos resistir la tentación. Te puedo poner otro ejemplo práctico. Aquellos que trabajan con compañeras, se acerca a la compañera, o igual para las mujeres, para las damas, se acerca al compañero y empieza a tratar de entablar una relación más allá de una amistad, de un compañerismo de trabajo, siendo que sabe que tú eres casado, eres comprometido, eres comprometida, eres casada. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la acción que tenemos que tener nosotros como varones? Tenemos que quedarnos ahí, tenemos que decir, no, bueno, pues es que sí me tira la onda, porque vamos a hablar como varones jóvenes que somos todos, amén. No, pues es que sí me tira la onda, pero no, pues yo me estoy aguantando porque pues, hay que resistir las tentaciones. No, mi hermano, tú tienes que apartarte de ahí, porque te voy a decir algo. Las tentaciones están arraigadas a nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es débil. Y el diablo no duerme, no descansa, es espíritu, y el único objetivo que tiene es destruirnos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que de las tentaciones que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, es porque hubo costumbres en nosotros. Hubo costumbres, hubo pensamientos, hubo hábitos en nosotros que hizo que estas situaciones se nos arraigaran a nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a rendir nuestra carne al Señor. No podemos permitir que nosotros podamos ser tentados y podamos ser derribados por las tentaciones de la carne. Como dicen muchos pastores, es que hermano, la carne es débil. Claro que sí, pero te voy a decir algo, tú eres el que tiene la decisión de seguir en la tentación o retirarte. Porque yo te voy a decir algo, si tú perseveras en una tentación, tarde o temprano vas a caer. Te lo pongo un ejemplo fácil. Si tú caminas a un barranco y dices, pastor, aquí no me caigo. No, pero está cerca de la orilla. Ah, ok. Pastor, aquí no me caigo, ¿ah? No, pues no te caes, pero está cerca de la orilla. Pastor, aquí no me caigo. Y ya te caíste. Y no te diste cuenta. Y tu pie se resbaló. Si tú sigues acercándote más a tus tentaciones, tarde que temprano vas a caer. Y esto no es porque yo te lo diga, es porque simple y sencillamente fueron costumbres, fueron hábitos, fueron adicciones, fueron malos pensamientos que nosotros producimos en el pasado y que se quedaron arraigadas en nuestra vida. Porque los practicamos no una, no dos, no 100, no sé tal vez cómo se llame lo que tú hayas practicado, pero es el momento para que nosotros empiecemos a desarraigarnos, empiecemos a apartarnos de las tentaciones. Vamos a ver otra cita, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Recuerda tú que estás en casa, búscalas, apúntalas. Todo, muchas veces lo que hemos hecho queda programado en nuestra vida, queda marcado, todas las malas situaciones, y que desafortunadamente muchas veces pensamos y creemos que son prácticas o hábitos correctos. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. No somos miembros de ambos reinos, esto debemos entenderlo. Dice, nos ha trasladado al reino de su amado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mas en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, anda como hijos de luz. Nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de los cielos. Esto es bien importante porque muchas veces vivimos vidas como varones que están en los dos reinos. Queremos vivir vidas en los dos reinos.
Queremos vivir con ese doble pasaporte, esa doble identidad, esa doble credencial de identidad que nos dice de dónde somos. Yo voy a la iglesia, yo busco al Señor, pero cuando puedo me doy mis escapadas con mis amigos. No, pues es que no bebo, no hago lo que ellos hacen, no fumo, no digo malas palabras, pero los acompaño porque pues, son mis amigos y yo los quiero alcanzar en algún momento, pero voy con ellos también. Y cuando puedo, regreso otra vez a la iglesia. Y muchas veces, desafortunadamente, estamos viviendo esa doble nacionalidad. Somos conciudadanos del reino de las tinieblas y ciudadanos del reino de los cielos. Y te voy a decir algo, mi hermano. Desafortunadamente, cuando vivimos en las tinieblas, hay mucho derecho sobre nuestra vida. Y si nosotros no sabemos apartarnos de ellas, nos van a absorber. Depende de nosotros como varones empezar a apartar nuestra vida en un caminar en Cristo correcto. No somos miembros de ambos reinos, debemos de entenderlo. Hemos sido trasladados del reino y parte de nuestros pecados que llevamos en una vida sin frutos debemos de dejarla atrás. Hubo en nuestra vida un momento donde nosotros cometíamos pecados y pensábamos que era lo correcto. Ahora que el Señor nos ha traído, debemos de entender que esa naturaleza, que esa nacionalidad del reino de las tinieblas ha muerto, ha quedado atrás y ahora somos parte del reino de los cielos. Al nacer de nuevo no sumamos una naturaleza divina a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, sino que cambiamos de naturaleza cuando nosotros nacemos de nuevo. No es como que, bueno, yo era alcohólico, soy alcohólico, porque muchos dicen que es enfermedad, pero yo te voy a decir algo, una enfermedad no te saca del cielo. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, muchos dicen, es que pues yo sigo siendo alcohólico, pero me cuido porque pues ahora pues ya soy cristiano, pero pues también tengo que tener cuidado. No, mi hermano, es que le estamos dando derecho legal a la carne, al enemigo número uno que quiere destruir tu vida. Le estamos dando todo el derecho. Nosotros ya no somos de la naturaleza pecaminosa, ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y esto debemos entenderlo, porque el negar nuestra nueva naturaleza implica negar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. En ese texto no dice que nuestra vieja naturaleza fue mejorada, sino que poseemos una naturaleza nueva completamente. No es que compras un carro viejo y lo restauras y ahora se ve bonito. Es nuevo completamente. Lo que el Señor nos ha dado es nuevo. La naturaleza que el Señor nos ha dado santificada es nueva. Tenemos que empezar a vivirla como tal. Muchas veces queremos desenterrar al viejo hombre, queremos desenterrar la carne, los vicios, pecados, malos pensamientos. De repente llegan a nuestra vida. ¿Te acuerdas cómo antes te la pasabas bien? Te ibas de parranda con tus amigos el sábado, el domingo no llegabas a tu casa hasta el lunes y no pasaba nada. Ahora mírate, solo vas a la iglesia y te la pasas aburrido. Y te voy a decir algo, el diablo nos habla así. Y tristemente empezamos a querer desenterrar esa vieja naturaleza de las tinieblas que ha estado enterrada por mucho tiempo. Empezamos a querer sacarlo. Yo te voy a decir algo, suena a metáfora, pero si tú vas a un cementerio, el desenterrar a un muerto, ¿qué implica? Implica que vas a sacar pudrición, implica que vas a sacar algo sucio, vas a sacar putrefacción, vas a sacar un cuerpo muerto que ha estado en descomposición mucho tiempo. No sé si me alcanzas a entender, mi hermano, tú que nos estás viendo, pero esto es bien importante que como varones lo entendamos. No debemos desenterrar esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, porque es desenterrar la naturaleza pecaminosa que el Señor ya vino a quitarnos y a darnos una nueva naturaleza. No puede estar lo limpio con lo inmundo. Es momento como varones que empecemos a reconocer realmente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas.
Sí, así es, hermanos. De hecho, lo comentaba el hermano Johnny, es bien importante, ¿no? La carne siempre ha estado peleada con lo espiritual, ¿no? Y es totalmente independiente y está separada de Dios. Si nosotros nos separamos como espíritu de Dios, la carne nos domina y la carne nos tiene prisioneros. Pero tan grande fue el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que Él hizo morir en la cruz del Calvario toda esa carne para con nosotros. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿cómo puedo hacer yo morir esa vieja naturaleza o ese viejo hombre, ¿no? ¿Cómo le hago? Aquí Dios no nos está pidiendo que nosotros ahora sí que hagamos morir la vieja naturaleza. No, Él no nos pide eso. Él quiere que nosotros sepamos que desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, fue muerto, fue quedado ahí. Desde el momento en que tú recibes a Dios, tú recibes al Señor Jesucristo, esa vieja naturaleza ya no existe. ¡Pum! Como ese hermano, se muere, se entierra y ahí está. Pero tú debes primero, tienes que saberlo, tienes que aceptarlo y lo más importante, creerlo, hermano. Esas tres cosas para que esa vieja naturaleza del hombre ya no existe, ya está muerta desde el momento en que tú aceptas a Jesús. Pero son tres pasos. Uno, tienes que saberlo, tienes que aceptarlo y creerlo. Dios no te está diciendo, oye, quiero que tú lo mates, tú te mueras y vuelve a revivir. No, desde el momento en que aceptamos a Jesús, Él nos está matando esa vieja naturaleza y nos está dando uno nuevo. Es como decía el hermano, cambias tu auto, desde el momento que tú agarras, pum, ese auto viejo lo tiras a la basura, ya no existe, y Él te pone uno nuevo, una vida nueva que tú tienes que empezar. El libro de Colosenses, versículo 3, capítulo 3, vamos a leer, hermanos, si tienes tu Biblia, puedes buscar las citas bíblicas para que más adelante tú las analices, las leas y pues nos hable el Espíritu Santo, porque cada vez es diferente. Dice su palabra en el libro de Colosenses capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También en Romanos 6:12, ahí nos habla de que nosotros que nuestra vida, dice Colosenses, ya hemos muerto y estamos escondidos con Cristo. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Aquí nos está diciendo que no tiene que reinar el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es mortal y, como decía el hermano, nuestro cuerpo, nuestra carne está acostumbrada al pecado. Venimos de una naturaleza pecaminosa y nuestro espíritu está con Dios. Cuando nosotros aceptamos a Dios, vamos a tener una batalla continua con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo bueno, pero la carne se resiste, la carne no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque la carne está acostumbrada a vivir sin Dios. Desde el momento en que nacemos, cuando no somos cristianos, nuestros papás nos enseñan costumbres, nos enseñan hábitos, nos enseñan lo que nosotros aprendemos de nuestros padres. Creemos que es lo correcto, creemos que es lo tradicional o lo que se viene haciendo. Eso es la carne. Y para nosotros deslindarnos de todo eso, hermanos, tenemos que saber, aceptar y creer que Jesús murió por nosotros y nosotros somos un cuerpo nuevo que estamos naciendo, para quitarnos todos esos malos hábitos, esas malas enseñanzas que nos enseñaron. A lo mejor nuestros padres nos enseñaron porque así se viene, ¿no? De generación en generación, pero no porque sea lo correcto. No hay nada que Dios no tenga en nuestras vidas, no. De hecho, en el libro de Romanos, aquí nos da una descripción gráfica de toda la lucha que tenemos nosotros los creyentes con el pecado, ¿no? En el libro de Romanos, versículo 2 del 15, ¿no? Vamos a ir por parte. Romanos 7, 15. Vamos a leer el primer versículo, el 15 y 16. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16.
el siguiente capítulo, por favor. Vamos tú analízalo ya, hermano. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Aquí nos está hablando de la lucha interna que traemos nosotros como creyentes entre nuestra vida espiritual y la vida de la carne. Estamos peleando constantemente entre lo que nosotros queremos hacer lo bueno, pero nuestra carne nos llama a lo malo. Como comentaba el hermano hace rato, el ejemplo que ponía de nuestro hermanito que se iba todas las noches a las cantinas. ¿A qué? A provocar, a resistir, decía él, al diablo. Pero realmente, ¿qué estás haciendo? A lo mejor su cuerpo le pedía que fuera ahí a tomarse una cervecita, algo, ¿no? Porque la carne estaba dominando al espíritu, y la carne te llama y te dice, es lo correcto, o eso tenemos que hacer, porque así lo venimos haciendo desde tiempo de nuestros abuelos, ¿verdad? Y aunque tú sabes que no es correcto, tú lo haces, porque es una lucha interna que nosotros tenemos aquí contra nosotros mismos. No contra el mundo, no contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Como comentaba aquí nuestro hermano Jonathan, la carne es el enemigo más poderoso que tenemos. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros, está batallando todos los días con nosotros y estamos peleando constantemente. Y como dice Romanos, lo que no entiendo lo que me pasa, dice, pues hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque la carne te domina. Así que tenemos que levantarnos como cristianos, porque tenemos que ver que este problema de conducta que tenemos aquí, o que nos está enseñando aquí, es de un cristiano que tiene un buen corazón, pero tiene este problema de conducta. El siguiente versículo nos revela por qué nosotros hacemos esto. El versículo 17-20, por favor. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos comportemos así? Sigue anotando, hermanos, las escrituras. Vimos el libro de Romanos, el 7, capítulo 20, para que tú lo analices y ver de qué forma en esta lucha interna que traemos con la carne, y si nosotros como cristianos cedemos a la carne, pues vamos a perder la batalla, hermano. Y realmente la carne está haciendo eso, que nosotros creamos que no somos vencedores, que perdemos nuestra victoria contra la carne, pero también dice Romanos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Capítulo 7, 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el problema, esa es la causa por la que nosotros actuamos de una manera no correcta entre las situaciones que nos da la vida, ¿no? Nos marca una pauta y dice, yo no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque la carne nos está dominando, nos está atrayendo hacia lo malo. La carne siempre se va a ir por los vicios, por el adulterio, por la mentira. ¿Por qué? Porque con tal de conseguir algo, ¿no? Con tal de tener un beneficio propio. Pero nosotros que vivimos en Cristo Jesús tenemos que resistir a esto, ¿no? El versículo 22 y 23, por favor. Esa es una gran lucha que nosotros tenemos. Y si tú más adelante, hermano, te recomiendo que analices todo lo que es Romano, desde el capítulo 7, desde el capítulo 15 hasta el 25. Aquí el apóstol Pablo nos relata realmente cómo es la lucha interna entre nosotros mismos. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está hablando? Que aquí este cristiano del que está hablando el apóstol Pablo ama la ley de Dios, está con la ley de Dios, pero ¿qué hace? Hay otra ley, dice, dentro de su carne, de su cuerpo, que está peleando contra la ley de la mente, del hombre interior que tenemos, del yo interior que tenemos, que quiere alabar a Dios, agradar a Dios, pero está peleando contra la carne. ¿Y qué hace aquí? Que la ley de la carne, la ley del pecado, le gana y lo lleva cautivo, y está preso por esa ley de la carne. Estamos presos nosotros ante el pecado. No nos hemos separado. ¿Por qué? Porque queremos batallar en nuestras propias fuerzas,
Por eso es su palabra que todo pensamiento debes llevarlo cautivo a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para nosotros poder salir victoriosos ante esta ley del pecado. Porque Jesús llevó cautivo todos los pecados, toda la ley la llevó cautivo cuando llegó a la cruz del Calvario, venció. Y si nosotros le damos el poder y la autoridad a la carne de que nos domine, de que nos gane en esta ley, esta lucha interior, si nosotros no creemos y no aceptamos a Cristo Jesús, que ya vino y esa naturaleza anterior que tenía, ese hombre viejo que teníamos fue muerto, si no lo aceptamos, la ley del pecado nos va a ganar, y como dice aquí en Romanos 7:23, nos va a llevar cautivos, hermanos. Tenemos que creer en lo que la palabra de Dios. Ahora dice, ¿dónde habita el deseo de hacer lo bueno? Aquí lo está diciendo en el capítulo 22, en nuestro ser interior, en lo más íntimo de nosotros. Ahí habita ese deseo de hacer lo bueno. En nuestro hombre interior, dice la palabra, ¿no? Ahora, haciendo referencia a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Que nuestro espíritu que tenemos dentro de nosotros, ese ser interior que traemos, está unido con el Espíritu de Dios. No estamos solos. Esta batalla no la estamos dando solos. Jesús está con nosotros. Él nos acompaña, y nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios, hermano. Está unido, y por eso podemos nosotros ganar la batalla. Así que, ¿en dónde nos va a atacar el pecado? El pecado nos va a atacar por lo que ya conoce. ¿Y qué conoce? Nuestro cuerpo, nuestra carne. Sabe a lo que nosotros somos débiles. Por ejemplo, si tú, hermano, fuiste débil en el alcoholismo, por ahí te va a atacar el pecado, por ahí te va a atacar la carne. ¿Cómo te va a llegar? Va a llegar, hermano, eche una cervecita, no pasa nada. O échese esto, ándale, no pasa nada. O si tuviste, no sé, las drogas, el cigarro, ándale, una fumadita, hombre, no pasa nada. Por el lado que tú eres débil, por ahí te va a atacar. Si tu debilidad fueron las mujeres, que tuviste un Don Juan, como dicen por ahí, por ese lado te va a llegar el pecado. Por ese lado te va a atacar. Por el lado más débil, por ahí te va a llegar. Por nuestra carne, lo que tú ves, lo que tú haces, por ahí te va a llegar. ¿Para qué? Para que te declare en derrota. El pecado te quiere derrotar, te quiere desviar, el enemigo siempre te va a atacar por donde él sabe, él nos conoce, él sabe por donde tú fuiste débil. Por ahí seremos atacados. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre alertas y preparados en todo momento para poder frenar esas artimañas del enemigo. Como dice el hermano, ¿no? Resiste al diablo y él huirá de ti, pero también dice, huye de las tentaciones. No te vayas a acercar, ¿no? Si tu debilidad era el alcohol, como dice el hermano, no te vas a ir a meter a una cantina, no voy a probar a ver si realmente, tarde o temprano vas a caer, tarde o temprano te vas a ir al desfiladero. Así que tenemos que cuidar esa parte de nosotros, hermano. Gálatas 5:17, por ahí también nos dice de qué forma nosotros podemos tener esta lucha espiritual, ¿no? En el libro de Gálatas 5:17, por favor, para que anota, hermano, tus anotaciones, ahora sí valga la redundancia, desde tu casa, y para que las analices posteriormente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. ¿Qué está diciendo? Que el espíritu y la carne están en una batalla constante. La carne no quiere que tú hagas lo que el espíritu te dice, y el espíritu no quiere que tú hagas lo que la carne dice. ¿Y quién va a tomar la decisión? Nosotros. ¿Quién nos va a ayudar? Dios, Jesucristo. Cuando nosotros creemos que Jesucristo venció a la carne y lo aceptamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice su palabra. Así que tenemos nosotros que creer lo que la carne, lo que el Espíritu y lo que Dios nos manda, ¿no? Ahora, este combate de la carne y el Espíritu, ¿dónde se va a realizar? En nuestra mente, hermano. Nosotros vamos a decidir aquí en nuestra mente, el Espíritu y la carne. Va a decir, a ver, ese es tu campo de batalla, y tú vas a decidir
en nuestra mente. Es por eso que nosotros, como dice su palabra, tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Tenemos que aprender cada día a llevar cautivo todos los pensamientos que nos lleguen a nuestra mente, someterlos a los pies de Cristo. Vamos a leer una cita en Romanos 12:2 para que tú, como hermano desde tu casa, también tengas las citas bíblicas, tengas los argumentos de cómo podemos vencer a la carne. El libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que aprender cómo lo vamos a hacer: con la palabra de Dios, con las escrituras, ir todos los días a leer su palabra, para que Dios nos renueve, para que cuando el enemigo venga y nos quiera atacar, sepamos cómo defendernos, tengamos las armas suficientes para que no caer en la tentación. Dice, y tenemos que llevar todos nuestros pensamientos, porque ahí en el pensamiento te va a decir el Espíritu: vamos a alabar a Dios, estamos con Dios, ya vives una vida limpia, Dios te ha salvado. Y la carne te va a llegar, te va a decir: no, mira, estás aburrido, ir a la iglesia, ¿por qué? Si nomás vas un rato, te aburres, mejor mira, vámonos para acá, ¿no? A divertir con los amigos, a las fiestas, acá está más divertido. Cuando tú te vas con los amigos, mira, echas relajo, cotorreas, te diviertes, tu cuerpo se desestresa. Te va a engañar, hermano. Es una lucha interna que se da en la mente y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Dice su palabra: renuévate, y dice: lleva cautivo todos tus pensamientos a los pies de Cristo. Y tenemos que hacer esto. ¿Es para qué? Para quitarnos de encima todo ese viejo hombre que ya no tenemos, que Dios nos lo quitó, y ¡pum!, tirarlo, ¿no? Para evitar que la carne domine nuestras vidas. Tenemos que renovarlos y llevar cautivo esos pensamientos para todo eso. Ahora, ¿cómo podemos ganar victoria sobre la carne? ¿De qué manera nosotros podemos ganarle? Porque pues estamos hablando de que no, pues renovar la mente, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Pero ¿cómo ganar esa victoria? ¿Cómo ser más que vencedores? En primera, como te comentaba hace rato, conociendo, aceptando y creyendo que nuestra vieja naturaleza murió cuando aceptamos a Cristo Jesús. Creyendo que Jesús nos regala una nueva vida al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ya no somos más pecadores, somos santificados en Cristo Jesús, somos apartados para el reino de Dios. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Dice su palabra que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ya no estamos gobernados por las tinieblas, sino estamos gobernados por el reino de Dios. La otra manera de vencer es, ¿cómo es? Transformando nuestras mentes. Lo que leíamos en Romanos 12:2, renovando nuestro entendimiento, para que cuando nosotros renovemos el entendimiento, sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros, que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar esos hábitos que nos llevaban por malos caminos y convertirlos en hábitos buenos, en pensamientos buenos, para que nosotros podamos renovar cada día nuestra mente. Tercero, dice su palabra, crucificando diariamente la carne y los deseos. Tenemos que someternos a Cristo, tenemos que orar, tenemos que decir: Padre, he hecho de mi vida estos pensamientos, a crucificarnos, negarnos. Dice su palabra que los que son de Cristo han sido crucificados, y la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos hemos sido crucificados con Él. Todos esos pensamientos diariamente, porque diario pecamos, cada pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a los pies de Cristo, dejar todo atrás. Va a haber pensamientos, hermanos, que te van a llegar como si te hablaran al oído aquí, como dice el hermano, aquí los vas a oír, te va a decir: no, tú estás mal, no vayas a la iglesia, no vayas a esto. El cansancio, el trabajo, cualquier cosa, hermano, que nos va a alejar. Pero tenemos que crucificarnos y tenemos que dejar toda esa naturaleza pecaminosa que no agrada a Dios. Vamos a leer
Gálatas 5, versículo 19 y 21. ¿Cuáles son las obras de esa naturaleza pecaminosa? Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. 20. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo. 21. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está hablando el apóstol Pablo que todas estas cosas de la carne y el deseo debemos de llevarlas cautivas a los pies de Cristo y crucificarlas. Y no solamente hay esto, hay más manifestaciones de la carne, hermanos. Así es, mis hermanos, es importante identificar cuáles son las manifestaciones de la carne. Muchas veces vivimos en religiosidad, vivimos en dureza de corazón. Es una manifestación de la carne, la dureza de corazón, la incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo es que hay varones que les hablas 1, 2, 3 y no son capaces de realmente empezar por su cuenta propia a buscar el corazón de Dios. La incapacidad para hacer la voluntad de Dios, la incapacidad para perdonar. ¿Cuántas veces hemos guardado rencor y no hemos perdonado las ofensas de nuestros compañeros, hermanos, vecinos, inclusive de nuestra familia, mi hermano? La incapacidad para amar, la rebeldía, palabras maledicientes, las groserías, la terquedad, obstinación, falta de dominio propio. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta transmisión en línea somos de los que no nos pueden decir algo y de repente explotamos y, como les dicen, mecha corta, que como las palometas y los cohetes que tenían en la mechita, tantito lo prendes y aviéntalo porque te va a explotar en la mano? ¿Cuántos de nosotros somos así? Todos hemos pasado por ahí. Te voy a decir algo bien importante que tenemos que estar conscientes. Es que nosotros no somos criatura vieja. Somos santos redimidos que pecamos. No somos pecadores ya, porque el Señor nos ha redimido. Ahora somos santos que en ocasiones pecamos. Mi hermano, si tú pasas por alguna de estas situaciones, tenemos que nosotros arrepentirnos, tenemos que buscar al Señor y tenemos que seguir adelante. Yo no me puedo conformar en decir, bueno, pues es que yo así soy religioso, es que yo así soy, yo no perdono fácil, es que yo así me pasa, yo digo malas palabras, yo soy terco, yo soy obstinado. Y muchas veces empezamos todas esas actitudes a tomarlas y apropiarnos de ellas y decir, es que yo soy así, yo soy irresponsable, mentiroso, ocioso, perezoso, negativo. Es que yo así soy negativo y nada me va a cambiar. Yo conocí a una persona que en algún momento para todo lo que hablaba gritaba. Y yo le decía, cálmate, no grites. ¿Por qué gritas? ¿Por qué hablas gritando? Yo así hablo. ¿Qué tiene de malo? Yo así hablo. Oye, y así voy a hablar siempre porque así soy. Y desafortunadamente solitos nosotros nos estamos poniendo, como lo que te comentábamos hace unas reuniones pasadas, nos ponemos nosotros solitos, las esposas, los grilletes, y ahí vamos detrás del pecado. Soy tu esclavo, yo así soy, yo de por sí soy un amargado y no puedo hablar bien, no puedo hacer bien las cosas. ¿Cuántos malos hábitos en nuestra vida tenemos que erradicar, que son manifestaciones de la carne? Gálatas 5:16 nos habla de vivir por el Espíritu. Si me acompañas ahí en tu Biblia, tú donde estás, recuerda también apuntar Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay otra versión que es la NBI, no sé si la tienes por ahí. 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, aprendiendo a caminar en el Espíritu, o en otras palabras, a vivir nuestra verdadera identidad en Cristo.
Mi hermano, tú realmente sabes como varón cuál es tu identidad en Cristo. ¿Estás consciente que realmente eres un varón vencedor de la carne, vencedor del enemigo? ¿O estás pensando que sigues siendo el mismo hombre amargado, derrotado, necio, terco, religioso, que no puede perdonar? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Cuál es tu identidad el día de hoy? Tenemos que empezar a desarraigarnos de estos malos hábitos. Caminar en el Espíritu se asemeja más a una relación de amistad que a una lista de mandamientos. Esto es lo más importante. Si yo a mi hermano lo considero mi amigo, yo no voy a hacer algo que yo sé que a él le incomoda. Esto no es el vivir en Cristo, no es una lista de mandamientos. Tenemos que entender esto, mis hermanos, y tenerlos bien en claro, que nosotros, por voluntad propia, tenemos que empezar a vivir una vida caminando en el Espíritu, a empezar a tomar la verdadera identidad que Jesús nos dejó para nosotros como varones, apropiarnos de ella y empezar a vivirla. Porque muchos varones dicen, bueno, pero es que este es conocidísimo, una no es ni una, y con una empezaste, y con 10 terminaste, 20, y terminaste mal. Es momento para que nosotros empiecemos a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu tampoco es libertinaje, hacer lo que queremos, tampoco es legalismo, normas y reglamentos estrictos, sino libertad para hacer lo que ya somos en Cristo, hijos de Dios, amados y aceptados. Amén. Varón, tú que nos estás viendo, ¿realmente te consideras un hijo de Dios, amado y aceptado? ¿O estás permitiendo que las costumbres, que los malos hábitos, que las manifestaciones de la carne se apropien de tu vida? ¿Realmente eres ese hijo de Dios amado y aceptado? ¿O estás permitiendo que tu vida caiga una y otra vez en el mismo foso donde está el hombre muerto, donde está la naturaleza muerta y pecaminosa que había en nosotros, la naturaleza de la cual Jesús ya nos despojó? ¿Dónde estás hoy, mi hermano? Hoy queremos hacer una oración por ti, tú que nos estás viendo. Hoy queremos orar por ti porque sabemos que todos como varones hemos pasado por las luchas más difíciles, de las cuales el 90% son con nuestra carne. Y te voy a decir algo, el diablo es bien astuto, como yo te lo decía al principio. El diablo es espíritu que no duerme, no come, no descansa, y el único objetivo es destruirnos. Y nosotros como varones tenemos que levantarnos, porque nosotros tenemos debilidades. Recordemos que las manifestaciones de la carne fueron costumbres que fueron marcadas en nosotros a causa de que nosotros la repetimos tantas veces antes de conocer a Jesús. Estamos conscientes, mi hermano, que como varones tenemos una lucha muy grande con la carne. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú que nos estás viendo, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a realizar una oración por ti. Hoy, Señor, en esta noche te damos gracias por cada uno de los varones que nos están viendo el día de hoy. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, trayendo reconocimiento de pecado, seas tú trayendo convicción de pecado, y que seas tú, Padre, limpiando a cada uno de mis hermanos varones que nos están viendo el día de hoy. Hazlos entender, Señor, y hazlos ver y comprender la magnificencia de tu poder, de tu amor y de tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que la venda de los ojos de mis hermanos sea quitada, Señor, y ellos puedan ver cuáles son las manifestaciones de la carne que hay en sus vidas, que los han hecho tropezar una y otra vez, Señor. En el nombre de Jesús, hoy los declaramos, Señor, que aquel viejo hombre que vivía en ellos ha sido crucificado juntamente contigo, Jesús, y que el cuerpo de pecado que habitaba en ellos fue destruido para no servir más al pecado. Hoy los despojamos del viejo hombre y declaramos que todos estos vicios, todas estas malas prácticas, todos estos malos hábitos sean rotos y quebrantados por el poder y por el maravilloso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy los declaramos libres, Padre,
y declaramos a cada varón que nos está viendo santo y santificado por tu nombre, Señor. Los declaramos varones fortalecidos, vencedores y entendidos en tus tiempos, entendidos en tus propósitos, entendidos en tu diseño, Señor. En el nombre de Jesús, hoy los declaramos libres, sanos y santos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, tú que nos estás viendo, te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento, de haberte conectado el día de hoy con nosotros. Te seguimos recordando, conéctate a las demás transmisiones. Los días jueves estamos en Vencedores, no te la pierdas. Los días sábados a las 5 de la tarde, Igle Kids, y a las 9 de la noche está Jóvenes en Acción. Los días lunes está Oración y Avivamiento a las 8 de la noche. Si tú has caído en debilidades de la carne, conéctate a las oraciones, te van a ayudar bastante. Y igualmente nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad, por si te la perdiste, recuerda que están en la página, están muy buenas las reuniones. Hoy te damos gracias por haber estado con nosotros. Varón, si tú tienes debilidad, empieza a buscar al Señor, porque la lucha contra la carne es de las luchas más difíciles que podamos vivir como varones. Pero es momento que te empieces a levantar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te levantas y empiezas a ser un varón renovado y fortalecido con las fuerzas del Espíritu Santo. Te damos gracias y recuerda que somos iglesia Y estamos avivando nuestra ciudad. ciudad. Bendiciones, Bendiciones. hermano.